Primero que nada, muchas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de su vida cotidiana para poder estar acá y poder, ver un poquitito más qué es esto de la decodificación dental. Antes de pasar a la segunda palabra, ¿alguien sabe lo que es la decodificación? ¿Todos más o menos tienen una idea? ¿O es inclusive la primera palabra algo difícil para algunos? Cuando nosotros estamos hablando de decodificación, estamos hablando de que evidentemente atrás de lo que queremos ver hay un código. Hay un código que está cifrado y que nosotros deberíamos entenderlo. Es como que hay un idioma que no entendiéramos y nosotros queremos entender ese idioma. Ese idioma es el idioma en el cual nos van a hablar nuestros dientes. Nuestros dientes en realidad tienen un montón de cosas para decir y nosotros vamos a tratar de decodificar ese idioma en el cual nos hablan los dientes. Por supuesto que la decodificación dental está enmarcada dentro de lo que es una decodificación general de las personas, del cuerpo humano, la biología total. No sé si han oído hablar, acá en Uruguay se lleva adelante por Enrique Burón, que es el pionero en esta técnica, que él estudia, decodifica qué es lo que nos quieren decir las distintas enfermedades o síntomas que pueden aparecer en nuestro cuerpo. Lo mismo nosotros vamos a querer hacer a través de los dientes. Yo cuando empecé de las primeras generaciones que hizo Enrique Burón aquí en Uruguay acerca de la decodificación, que fue algo que me fascinó, estaba pasando por uno de mis peores momentos psicoemocionales, esos momentos que todos tenemos de crisis, que yo pienso que son catalizadores para los cambios en realidad, porque si uno está con una vida totalmente resuelta, está todo perfecto, uno no quiere cambiar nada de esa vida. Entonces muchas veces vemos que las grandes cosas en nuestra vida han sido catalizadas a través de los conflictos. Bueno, entonces dentro de esos momentos oscuros, yo busqué dentro de la decodificación también algunas otras respuestas de las cuales me fascinó y pude aplicar a mi práctica odontológica. Yo soy dentista. A mi práctica odontológica pude aplicar eso. Y bueno, me gustó tanto que empecé a hacerlo todos los años que Burón daba sus cursos, los repetía y como para seguir profundizando. La parte dental estaba un poco en el debe porque claro, un dentista está todo el día lidiando con dientes y lidiando con sus distintos pacientes con también sus distintas cargas emocionales. Y si sos un poco observador te vas a dar cuenta que los dientes tienen una gigantesca carga emocional. Entonces, habían cosas que todavía estaban perdidas para mí. A punto tal que una noche, como a muchos le puede pasar, empecé a soñar con dientes. Pero no era el típico sueño de que se me caían todos los dientes como pasan algunas personas. En mis sueños, ciertos dientes hacían ciertos movimientos. Yo no tenía la menor idea por qué eso estaba pasando y traté de buscar y no encontraba por qué. Yo sabía, esos sueños eran sueños extremadamente emocionales para mí. Yo sabía que había alguna conexión. Dije, ¿será porque yo vengo de una familia de dentistas? Yo tengo antecesores dentistas, incluso mi padre es dentista, mi madre es dentista, mi tío es dentista, mi hermana es dentista, mi exmujer es dentista. La mayoría de mis amigos son dentistas. Entonces, yo desde el año 99 soy docente en la Facultad de Odontología. Entonces, yo me muevo en un ambiente de dentistas, entonces uno piensa que sabe todos los dientes. Y cuando me metí en este mundo, me di cuenta que sabía nada acerca de los dientes. Sabía solo la parte mecánica de algo que es mucho más que mecánica. Me di cuenta que nosotros en la universidad estamos enseñando a tratar, por ejemplo, lidiar con los dientes y con todos los tejidos paradentales como que fueran máquinas o autos en las cuales se nos enseña a cambiar partes. Y nos olvidamos que de repente un ser humano no es solo esa parte mecánica que hay que atender, que tenemos que hacer las cosas que hacemos los dentistas, pero que hay mucho más atrás, cosas que nos están diciendo los dientes. Entonces me puse a buscar y encontré que había
una persona, solo una persona en el mundo, que había logrado juntar técnicas aisladas que habían en distintos lugares, básicamente de Europa, como para generar lo que era la decodificación dental, lograr entender qué había detrás de los dientes, poder entender ese idioma oculto que había en los dientes, porque yo lo que había visto a partir de la biología total, que estaba bastante bien, y ciertos valores que se le atribuyan a cada diente, pero hay toda una sinergia que se mueve entre ellos que profundiza muchísimo más. Entonces me encontré con el doctor Christian Beyer. Esa persona que ustedes están viendo ahí es un gigante. Esa persona es de esos seres que uno conoce en la vida y uno puede decir que está un paso adelante en lo que es su desarrollo humano, o por lo menos lo que algunas personas pueden llamar su nivel de conciencia. Y bueno, muchas veces cuando nosotros vamos al médico, al dentista, vemos que nos dice, te agarraste tal virus, te pasó tal cosa. Y esta oración fue una de las primeras oraciones que me encontré con él cuando yo estaba investigando en internet, y me gustó mucho. Decía, la casualidad es una excusa para la ignorancia. Las casualidades, si ustedes están más o menos en un camino de tratar de entender lo que hay detrás de las cosas, sabemos que las casualidades no existen, son causalidades y que está todo enmarcado dentro de lo que es esa ley de sincronía que nos une a todos, como una gran y gigantesca tela, a todos en el mundo. Entonces, me puse a ver cómo había hecho Christian Beyer para lograr entender lo que había detrás de esos dientes. Y me extiendo solo estos minutitos para explicar un poco la historia, para que puedan entender de dónde viene. Esto empezó, él tiene un padre médico y una madre dentista, y que lo obligaron a hacer odontología. Él no quería hacer odontología y lo obligaron, y él lo agradece hoy en día. ¿Y qué pasó? Yo me vi totalmente reflejado en lo que a él le pasaba, porque él en la facultad, cuando nosotros estamos en tercero, ¿hay algún dentista aquí? ¿Tú? Bueno, sabes que en facultad, cuando estamos en tercero, entras en operatoria, empezás a sacar las primeras caries, y a mí me había pasado exactamente lo mismo. Yo me encontré con una caries en la punta de un canino. En la punta de un canino. A nosotros se nos explica que las caries son debido a que hay una acumulación de alimentos e hidratos de carbono que son utilizadas por microorganismos que tenemos en nuestra boca para alimentarse, y ellos generan sustancias de desecho que son ácidas, y ese ácido desmineraliza el diente y eso provoca, por ejemplo, una caries. Entonces la pregunta era, ¿por qué tengo una caries en la punta de un canino donde es imposible que se acumule ningún tipo de alimento, donde la lengua está permanentemente pasando sobre ella? Y, profe, tengo una pregunta. Tengo caries no en la punta de un canino, en los dos caninos. Los dos solo en la punta, en una boca impecable. Y la pregunta que le dieron a Christian Beyer fue la misma, la respuesta que le dieron a Christian Beyer fue la misma respuesta que me dieron a mí en facultad. Vos no preguntes y tapá el agujero. Porque en realidad no hay una respuesta para eso. Y los que tenemos mente científica, yo por lo menos soy una persona que no he sentido muchas energías en mi vida. Conozco muchas personas que son extremadamente sensibles a la energía, tengo amigos que hacen Reiki y yo puedo sentir el calor que sale de sus manos, eso lo siento, pero a mí no me pasa mucho esto de las energías. Yo soy muy cerebral, a mí me gusta razonar las cosas, a mí me gusta entender los porqué de las cosas, y yo sé que atrás de cada porqué también hay una parte esotérica, pero a mí me gusta entender. Porque no tengo de repente esa sensibilidad que otras personas pueden sentir el aura de alguien, o si está bien o está mal. Entonces yo soy un poco más pies en la tierra. Bueno, entonces Christian Beyer siguió educándose, se recibió de odontólogo y después hizo un montón de otras técnicas, ¿verdad? Él es
odontólogo diplomado en la Facultad de Cirugía de Estrasburgo en el 87 y poco después se diplomó en homeopatía, y esta es el gran descubrimiento. Esto se llegó a la decodificación dental a través de la homeopatía y después a través de la acupuntura. Él es de Alsacia, una zona de Francia que está bien al este de Francia, limítrofe con Alemania, una zona muy bonita, y desde sus inicios comprendió la visión holística del hombre y en su búsqueda adquirió conocimientos de psicología, neurología, acupuntura, neuropsicología, homeopatía, medicina tradicional china, antropología, entre otras metodologías. O sea, juntó un combo interesante de varios saberes de muchos lados. Y afirma que todos los planteamientos teórico-prácticos de la decodificación dental se pueden integrar a la odontología o a cualquier otra terapia de sanación. ¿Verdad? Él dice eso. Yo también lo digo, porque lo vengo practicando y me doy cuenta que es así. Entonces, ¿qué pudimos ver? Nosotros pudimos ver que hay algo que une profundamente a nuestros dientes con lo que son las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque se descubrió que los dientes, en realidad, son un reflejo, una simbología de todo lo que es nuestra realidad relacional. En los dientes vemos todo lo que tiene que ver con relación, que es el mundo del ser humano, es el medio ambiente del ser humano. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Si uno ve, por ejemplo, se va hasta el Polo Norte y ve a un oso polar en el Polo Norte, ¿qué dice? Uno puede saber cuál es el conflicto, cuál fue el conflicto, gigante conflicto, de los ancestros de ese oso polar. Sabemos, solo con mirar a ese bicho, a ese oso, sabemos que sus ancestros sufrieron mucho, por ejemplo, por frío. Entonces generaron cambios físicos para adaptarse a ese frío. Tienen un pelo blanco que hace que la luz del sol vaya directo a la piel, una piel muy gruesa con mucha grasa debajo, tiene unas garras adaptadas para comer las focas que se encuentran ahí en ese lugar, está perfectamente adaptado a su medio ambiente y él vive feliz de la vida en ese medio ambiente. Pero es inconsciente de que existe un Caribe y un trópico. Para él el mundo es ese. Él no tiene libre albedrío de irse a cualquier lugar del mundo que él quiera. Él solo puede vivir ahí y está contento. Vive ahí de esa manera. O sea que un conflicto generó cambios a nivel físico. Perfecto, es lo que llamamos evolución y adaptación a los distintos medioambientes. Eso está bien estudiado. El ser humano, en realidad, no es un animal. El ser humano es mucho más que un animal, ya que tiene autoconciencia. Y el ser humano puede vivir en casi cualquier ambiente que nosotros podamos imaginar en la Tierra. Entonces, el ambiente geográfico para un ser humano es simplemente un detalle. El ambiente, el medio ambiente al que un humano tiene que estar adaptado es un medio ambiente relacional. Un ser humano tiene que estar adaptado a un grupo, porque desde sus inicios el ser humano es un ser social. Caza en grupo, vive en grupo, y entonces de ahí viene uno de los conflictos principales de lo que tiene que ver con la relación del ser humano, que es los conflictos gregarios, de agregarse al grupo. Tenemos 3 conflictos principales en la vida de cualquier ser humano. Entonces, nosotros, mirando los dientes de una persona, como así cuando mirábamos un oso polar sabemos que sus ancestros sufrieron por frío, cuando miramos los dientes de una persona, sabemos por su posición, las formas de sus raíces, si la mandíbula está muy adelante, si la mandíbula está muy atrás, sabemos qué es lo que han sufrido sus ancestros exactamente en cada área relacional de ese ser humano, porque cada uno de los 32 dientes tiene un valor relacional específico que lidia con los 3 conflictos básicos del ser humano. ¿Tá? Que después lo vamos, en el curso los desarrollamos bien cuáles son esos 3 conflictos básicos, que son el gregario, el individualizador y el conflicto de eternidad. Después los vamos a explicar bien. Entonces, el cerebro en cada una de sus áreas relacionales, en cada uno de sus matices relacionales, se debe adaptar a su medio ambiente, porque si no, muere. Si el oso polar no está adaptado al Polo Norte, muere.
Si el ser humano no está adaptado a su medio, un ser humano solo en la sabana africana hace 5.000 años moría, se lo comían los tigres dientes de sable. Entonces, nosotros sabemos que cuando vemos posiciones y todo eso, estamos viendo adaptaciones genealógicas que nos fueron dadas por nuestro árbol genealógico, por nuestros ancestros. Pero cuando vemos caries y cuando vemos enfermedades periodontales, podemos ver cuáles son los conflictos que está viviendo esa persona o que estoy viviendo yo en este momento de mi vida con respecto a la relación y en qué exacta área de la relación. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Qué es la decodificación dental? La decodificación dental, primero que nada, es lo mismo que cuando nosotros, alguna vez anduvieron en avión, vieron cuando les hacen las explicaciones de emergencia en el avión y que dicen que si hay una despresurización de la cabina van a caer bolsas de oxígeno, que si estás sentado al lado de un niño, ¿qué te dicen? Primero te pongas tu propia bolsa y después ayudes a otro, porque te puedes morir mientras estás ayudando a otro. No servís de nada si no te ayudas a vos mismo primero. Esto es lo mismo. Por lo tanto, nosotros sabemos que la decodificación dental es una herramienta de autoconocimiento a través de los dientes. Nosotros no podemos aplicar decodificación dental a nadie si no entendimos esos profundos sufrimientos en nosotros que tenemos. Todos pasamos por esos 32 escalones que se pueden ver como las 32 columnas del templo de Luxor en Egipto, que son los 32 pasos del espíritu para acceder al nivel 33. Entonces esos 32 pasos son los que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Y no importa si perdiste el diente, si no se te formó lo que llamamos agenesia, los dentistas, dientes que jamás vinieron, no importa si explotó, se lo llevó un dentista inescrupuloso, si lo perdí por un accidente, no importa. El hecho ya que no esté, a nosotros nos está diciendo muchas cosas. O el hecho que esté de cierta manera, o el hecho que esté en forma de una prótesis, nos dice muchísimas cosas. Todo es decodificable, inclusive el no tener dientes es algo muy importante que nosotros vamos a aprender a ver. ¿Dudas hasta acá? Sí. ¿No hay patología? Si no hay patología, siempre vas a encontrar cosas, porque nosotros ahora vamos a utilizar lo que se llama una radiografía panorámica, que la puede pedir cualquier persona, no tenés que ser dentista, por eso esto no es cerrado dentista, esto es para todo el mundo, esto es lo más potente para autoconocerte. Vos vas a ver, solo por la formita, para dónde apuntan, para dónde va cada raíz, podés entender cómo viene tu riel relacional. Recordar que a su vez, ¿alguien ha escuchado acerca de la psicogenealogía? Bueno, la psicogenealogía es el estudio de los árboles y qué cosas nos unen a ciertas personas de nuestra familia y a otras no, porque hay ciertas simetrías. Hay personas que tienen un riel conflictual dental, o sea, que todos los problemas se expresan por los dientes, y hay otras personas que no, que su riel conflictual es de piel, ¿verdad? También tenemos que entender eso. Pero en las radiografías vas a ver, yo por ejemplo, en el primer grupo que hicimos el año pasado, cuando empezamos a dar las clases de esto, cuando Christian Beyer me pidió que empezara a dar clases de esto, empezamos con él y para el final del primer curso utilicé, para demostrar cosas, una radiografía de una de las cursantes, que era odontóloga, también docente de la facultad, que no tenía absolutamente nada, nunca en su vida había tenido nada, no había tenido ortodoncia, no había tenido caries, no había tenido ninguna enfermedad de encías. Y te acordás que terminó llorando ahí. ¿Por qué? Porque siempre se ve cosas, siempre. Solo hay que saber dónde buscar. Eso, yo tengo la boca perfecta, es como que te digan, yo no tengo conflictos. ¿Qué tiene que ver con los 32 pilares? Exacto. Pues vamos a ver que, como siempre, cuando hablamos de decodificación, sea general del cuerpo entero o sea dental, siempre el que está hablando es el inconsciente, que es el que maneja el cuerpo. Nuestro consciente presta atención a una cosa a la vez. Las mujeres dicen que pueden prestar atención a más cosas a la vez. Pero el que maneja las funciones corporales es el inconsciente. Y el inconsciente, que es el que maneja el cuerpo, tiene un idioma simbólico. Por eso cuando el inconsciente queda a cargo, que es cuando dormimos, soñamos cualquier cosa. Cosas extremadamente locas.
porque todas tienen un valor simbólico. Por eso es que nosotros estudiamos tanta simbología cuando hacemos decodificación dental. Empezamos a entender los símbolos de las cosas que nos pasan habitualmente, todos los días, de lo que soñamos, todo usamos símbolos y entendemos cómo todo está entrelazado. Entonces, para los que no son dentistas, nosotros sabemos que las partes de la boca, nosotros sabemos que es la puerta de entrada a la boca de todo lo necesario para vivir, ¿tá? Comer, beber, respirar. Los que hayan hecho biología total saben que tanto dientes como corteza cerebral vienen del mesodermo nuevo. ¿Se acuerdan que teníamos 3 tejidos principales de los cuales vienen todos los tejidos? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y el mesodermo se divide en antiguo y nuevo. Entonces vemos que el cerebro y los dientes, los dos derivan del mismo lugar. Reciben la misma información simultáneamente a través del tubo neural en la gestación del feto, ¿verdad? La boca es parte del cuerpo y en ella se refleja nuestro mental. Nos adaptamos al mundo con nuestra psique, que es nuestro mental, a través de nuestra biología. Por eso es que cuando nosotros no nos adaptamos conscientemente, no tomamos conciencia de lo que nos está pasando, el inconsciente toma las riendas porque tiene que hacer obligatoriamente la adaptación. Y como el inconsciente habla un idioma simbólico, lo va a expresar en el único pizarrón que tiene para escribir, que es el cuerpo, y lo va a expresar simbólicamente en el cuerpo. Muchas veces a través de un síntoma, a través de una forma del cuerpo, no tiene por qué ser una enfermedad, a través de una posición dental. ¿Se entiende? Son adaptaciones, como le pasa al oso polar. Él está feliz de la vida de tener el pelo blanco. Es una adaptación a su medio ambiente. Entonces, ¿se entiende entonces por qué las adaptaciones se dan en el cuerpo y nosotros tenemos, nuestro mental es el que se debe adaptar? Por eso es que hablamos de que hay que tomar conciencia de aquellas cosas que están escondidas. Por eso aquello de decodificar ese idioma. Entonces, una de las primeras cosas que se encontraron extremadamente extrañas es que los dientes provienen del tubo neural. ¿Saben lo que es el tubo neural? Proviene del tubo neural, al igual que el cerebro, sistema nervioso, córtex y nervios tanto sensitivos como motores. El tubo neural es una de las primeras estructuras que se forman cuando se está dando la gestación del feto. Los dientes, que es la estructura más dura que tenemos en nuestro cuerpo, y el cerebro, que es el tejido más sutil que tenemos en nuestro cuerpo, esas dos cosas tan disímiles salen exactamente del mismo pliegue del tubo neural. Exactamente del mismo pliegue. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? El cerebro y los dientes del mismo lugar, porque son cosas bien distintas. Bueno, no son tan distintas. La boca es el orificio de entrada para todo lo indispensable de la vida, pero también es el lugar por donde sale el verbo. El verbo en realidad es la expresión de nuestro espíritu. Se suele confundir lo que es espíritu con lo que es alma. El espíritu básicamente es cómo nosotros expresamos quiénes somos en el mundo, a través del verbo. Dice la Biblia en sus primeras líneas, y lo primero fue el verbo. Dios, para crear el mundo, no pensó, hágase los cielos y las tierras. No, dijo, háganse los cielos y la tierra. No es que eso haya pasado, es simplemente un simbolismo de que nuestra parte creadora, lo que somos nosotros, sale a través de nuestro verbo. Por eso aquello de tomar conciencia y decirlo, que es muy importante al momento de decodificar. Tiene que haber verbo. Nuestros dientes no son hueso, que quede claro. Los dientes no son hueso, los dientes son cristales. Cristales de hidroxiapatita se llaman, que se encuentran en el medio de este tránsito de cosas que salen y entran en la boca. Y es tan importante de que, ¿por qué se puso cristales en el medio de un tránsito de vibraciones que salen y cosas que entran a nuestro cuerpo? Entonces, ahí empieza el misterio. ¿Qué es un diente? ¿Para qué está el diente? Porque no es solo una cosa con la que masticamos para comer. No. Entre otras cosas, también sabemos que es el
espejo de nuestro espíritu que expresa nuestro sentir. Recuerdan, el espíritu es eso que nosotros expresamos de nosotros. Y ahí, en los dientes, en todos los que sean patologías o no patologías, posiciones y cosas que veamos en los dientes, es lo que está escondido en ese espíritu, cómo se expresa ese sentir. ¿Alguna duda? Entonces, sabemos que la pieza dental está compuesta en su mayoría por lo que llamamos fosfato de calcio, cubierta por un mineral de hidroxiapatita, cristales de hidroxiapatita, lo que llamamos esmalte, esa parte blanca que vemos del diente, ¿verdad? Que tiene una distribución totalmente distinta a lo que es un hueso, ¿verdad? Los dientes son cristales o sistemas eléctricos, y acá empezamos a entender por qué la naturaleza puso cristales y no hueso. Porque un cristal tiene capacidad eléctrica, y donde hay electricidad nosotros podemos guardar información. Son sistemas eléctricos con cargas positivas o negativas como resonancia de nuestros estados psicoemocionales. ¿Por qué cargas positivas y negativas? Sabemos que las computadoras, en realidad, los discos duros de las computadoras, un pendrive, cualquier cosa, las computadoras no saben las palabras que estamos hablando. Ellas hablan lo que se llama un idioma binario, ceros y unos, prendido y apagado, positivo y negativo, solo eso. Son secuencias de ceros y unos, de prendidos y apagados. Energía o no energía, prendido o apagado, es una información es que la luz esté prendida, otra información es que la luz está apagada. Solo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que cada diente está conectado a un meridiano de acupuntura, y acá es como él descubrió el valor emocional de cada diente. Saben que tenemos 12 meridianos de acupuntura que también pasan por todo el cuerpo y que también pasan por las mejillas. Y le transmite al cerebro una información eléctrica para permitir un equilibrio entre el exterior y el interior. Nosotros sabemos que esos meridianos energéticos no son medibles a través de los electrodos que utilizamos en medicina tradicional. Pero la medicina china, que tiene mucho más antigüedad que la medicina tradicional, usa, y está súper demostrado, cómo ellos con la acupuntura pueden desbloquear los meridianos y pueden ciertos nodos energéticos que están trabados, solo a través de la acupuntura, a través del estudio de ello, pueden lograr destrabarlos. Entonces, Beyer, al estudiar lo que son estos meridianos de acupuntura, pudo entender, sintiendo los dientes, que es lo que nosotros hacemos en el módulo 4. El módulo 4, en realidad, tenemos 4 módulos, no sé si saben. El primero, que es general, el segundo son todas las posiciones de los dientes, lo que llamamos ortodoncia, el tercero es todo lo que son encías y lo que pasa alrededor de los dientes, y el cuarto es sentir los dientes. Entender cómo se encontró esto, que sobre todo para un dentista, sentir esa energía, sentir cómo se mueven los dientes abajo de un dedo, tocándolos, haciendo una técnica especial, y sintiendo lo que hay en cada diente, es extremadamente choqueante, debido a que uno dice, Dios mío, ¿qué estuve haciendo toda mi vida sobre los dientes? Por eso es que esos meridianos son tan importantes, porque son los que llevan esta información al sistema nervioso central, al cerebro, y están identificados todos los nodos neurales que controlan cada una de las piezas dentales. Las manifestaciones corporales biológicas son el último recurso del ser humano de solucionar un conflicto relacional. Están directamente relacionados con nuestra integridad, nos llevan a sufrimientos primordiales del inconsciente biológico y a memorias transgeneracionales de nuestros ancestros. O sea que podemos ver los conflictos que estamos viviendo en nuestra actualidad o que nos pasaron en nuestra vida y sabemos a qué vinimos adaptados. El oso polar vino adaptado a lidiar con el polo norte, no a otra cosa. Si lo pones en el trópico se va a morir. Entonces nosotros sabemos, a través de los dientes, a qué venimos adaptados. Y si nos ponen en otro ambiente social, y sobre todo en otro ambiente social del cual tenemos información inconsciente que es peligroso, vamos a entrar en estrés y van a pasar cosas en nuestros dientes. Por eso, yo que hago ortodoncia, muchas veces vemos las cosas que pasan cuando hacemos ortodoncia, empezamos a mover dientes sin saber qué es lo que estamos tocando. Estamos llevando un oso polar al trópico muchas veces. Así que
tenemos que entender que sin querer podemos estar poniendo a una persona en estrés. O si a ti te hicieron ortodoncia, saber que quizás te hayan puesto en estrés y te hayan cambiado la forma de ver tu vida. ¿Y no puede ser, no puede ser positivo eso? Nosotros no hablamos ni de positivo ni de negativo. Las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son. Porque si yo hoy en día, en aquel momento oscuro de las cosas que me pasaron, que fue una porquería todo lo que me pasó, yo quería salir de eso. Hoy en día lo elegiría de vuelta. Pero viste que los niños ahora Los- están de moda y lo- hay que arreglarles, pero hay que arreglarles justamente Vamos a ver, lo que hay metido en la ortodoncia, básicamente son los conflictos de valor y de identidad. Entonces yo te traigo a mi hijo para que lo hagas, para que le agregues valor porque no llega a los puntos que yo quiero. Pero y en cada cosa que pasa vas a ver que es exacto. ¿Por qué nosotros hablamos de cosas exactas? Porque los que nos dicen en la facultad, y miro a la colega para ver si me dice, yo por lo menos tengo pacientes, y estoy seguro que tú también, que tienen una higiene perfecta, que son extremadamente puntillosos en lo que es su higiene y en todo, no se dejan acumulación de alimentos y hacen caries permanentemente. Y tengo pacientes que no se cuidan nada y no forman ninguna caries. Entonces nosotros decimos, sí, y es verdad, la acumulación de hidratos de carbono y los microbios en boca generan caries, pero no siempre. Si hay una sola excepción a una regla, ya no es una ley. Y a mí no me sirve que no sea una ley. Yo necesito una ley que me diga por qué se forman el 100%, por ejemplo, de las caries. Y nosotros encontramos, Cristian Miller encontró, y ustedes no me crean, pónganlo a prueba, porque es lo que él pide. No me crean nada. Pónganlo a prueba y van a ver. La ley de la gravedad, como siempre digo, si yo suelto esto 100 veces se va a caer al piso. Y yo puedo decir, no creo en la ley de gravedad, eso es una pavada. Esos son cuentos chinos. A la ley de la gravedad no le importa nada lo que yo crea. Ella va a actuar igual. Yo digo, yo creo en la ley de cualquier otra cosa. Pero ella va a actuar igual, no le importa. Eso es una ley. No importa lo que sean nuestras creencias o lo que nosotros pensemos. Una ley actúa independientemente de nuestro parecer. Lo que nosotros vemos en el curso son leyes que no tienen ninguna excepción. Por lo tanto, podemos llamarlos leyes y no teorías, como lo que yo soy parte del cuerpo docente de la Facultad de Odontología y trabajo con la gente de operatoria durante 4 veces al año. Yo estoy en prótesis, en una clínica integrada, y hemos tenido alumnos, dentro de ellos el grado 5 de técnica operatoria ha venido, y esto por eso no es ningún misterio, lo digo. No es una ley lo que enseñamos en la Facultad de Odontología y en ninguna universidad. Para que funcione, tiene que haber hidratos de carbono, tiene que haber microbios, por supuesto, pero tiene que estar el conflicto. Y se ha determinado el proceso mecánico por el cual el conflicto genera una despolarización de los cristales del esmalte que hacen que estén débiles y ahí pueda actuar los microorganismos que deben estar y la acumulación de elementos que debe estar. ¿Se entiende? ¿Dudas? Cronológicamente, la aparición de los dientes están en concordancia con la maduración de las diferentes áreas corticales, maduración hormonal y psicológica. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación en lo que es el desarrollo de la psique, todos los pasos del desarrollo de nuestra psique y de nuestras emociones, con el desarrollo de nuestros dientes. Por eso nosotros se pudo encontrar lo que se llama, ahora se los voy a mostrar, los ciclos del espíritu. Pero para entender un poquito más de lo del diente, y no aburrirlos demasiado, saber que los dientes producen electricidad con un potencial de unos 220 milivolts.
los dientes. Ahora vamos a ver cómo. Mientras que las neuronas trabajan con un potencial de 11 milivolts. La relación eléctrica entre dientes y neuronas produce un campo electromagnético que afecta a los cristales de hidroxiapatita, que son un dipolo magnético. Dipolo porque de un lado es positivo y el otro lado es negativo. Un imán. ¿Verdad? Y entonces, si hay una variación en el campo electromagnético en el cerebro, en el nodo neural, porque no es una neurona que se contacta con un diente, es un nodo neural, son muchísimas neuronas que se contactan con un diente. Si hay un conflicto relacional en nuestro cerebro, se va a producir una depolarización en cierta parte específica del diente, no en cualquier lugar, en una parte específica. Y esa despolarización genera que donde estaba positivo se ponga negativo, y eso hace que los cristales se alejen unos de otros. ¿Nunca pusieron dos imanes positivo contra positivo o negativo contra negativo, vieron que se alejan? Bueno, eso es, se forma una microfractura, que por ahí es donde empieza lo que llamamos caries. Y es extremadamente interesante todo el proceso mecánico, cómo funciona, que eso lo explicamos. Solo por curiosidad, porque en realidad lo que nos importa es el conflicto, no cómo se da. Pero en realidad tiene que pasar porque en la boca hay 197 posibles caries. Esas 197 posibles caries, porque un diente tiene una parte de afuera, una parte de adentro, una parte de adelante, una parte de atrás, una parte de arriba, cada diente tiene muchísimos lugares donde se pueden formar caries. Se han descubierto que son 197. Y tenemos las 197 caries decodificadas, que sabemos que es el conflicto que está viviendo esa persona en ese específico momento de su vida. Porque la caries es un conflicto actual. Perdón, siempre es un conflicto actual. Es un conflicto que la persona está viviendo en ese momento. Pero actual para resolverlo en el momento, pero puede haber sido de hace años atrás. Depende hace cuánto se esté desarrollando la caries. Pero la caries es un conflicto activo y no hay ninguna excepción a la regla. Sí, el inconsciente, porque después aprendemos bien cómo se dividen todas las capas del consciente, el subconsciente, el inconsciente. Tenemos un inconsciente accesible desde la conciencia a través de ciertos métodos, y un inconsciente que es totalmente inaccesible desde la conciencia. Entonces, todo eso es importante entenderlo para entender la mecánica. Sobre todo, para mí, que soy una persona que quiere entender los por qué, para mí es muy importante entender los por qué y transmitir los por qué de las cosas. Porque esto no es un dogma de fe, ustedes no me tienen que creer, ustedes tienen que entender el por qué se da esto. ¿Se entiende entonces lo de los dipolos? Un cristal de hidroxiapatita es una cosa de 150 nanómetros de largo. ¿Saben cuánto es un nanómetro? Un nanómetro es la 1.000.000.000ésima parte de un metro, o es lo mismo que decir 1 milímetro dividido 1.000.000. O sea que es muy chiquito. Y mide 150 nanómetros un cristal, y tenemos cientos de miles de millones de cristales de hidroxiapatita en cada diente, entrelazados como que fueran dedos. Si nosotros nos tomamos un café caliente, como cualquier elemento, se expande. Y si nos tomamos una bebida fría, se contrae. Ese movimiento de contracción y expansión de los cristales de hidroxiapatita hacen el mismo trabajo que hace, por ejemplo, un buzo de lana. Cuando nosotros nos lo sacamos y se nos quedan todos los pelitos pegados, energía estática, porque es por la fricción del elemento. Entonces, por eso es que los dientes producen energía, no solo por esa fricción, sino que vamos también a ver que debido a las vibraciones, debido a las temperaturas, debido a la sangre que corre dentro del diente, cada diente es un órgano dental, un órgano completo. Entonces, nosotros sabemos que los dientes, tenemos 20 dientes temporales o de leche, los niños tienen 20 y los adultos tienen 32, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que cómo interpretamos los conflictos en los niños es una cosa y en los adultos es otra. En el primer nivel, en el curso 1, de los primeros 2 días, lo que vemos es los dientes del adulto. Ya en el segundo vamos a entender un poquito más qué pasa con los niños y por qué muchos de los dientes del adulto traen conflictos de lo que eran los niños, ¿verdad? Que son conflictos mucho más básicos y relacionados a cada uno de los sentidos que tiene la persona, en cada área, en cada cuadrante de la boca.
Entonces sabemos que otro punto en común entre cerebro y los dientes es la cronología que se pone de manifiesto a través del electromagnetismo, la circulación sanguínea y las vibraciones sonoras. O sea que sabemos que lo que está inscribiendo, guardando información dentro de los cristales de hidroxiapatita de un diente son las vibraciones de lo que hablamos. Por eso aquello de ser impecable con tu verbo, ¿se acuerdan de los 4 acuerdos de Enrique de Ruiz? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque lo que decimos está inscribiendo información, porque nosotros tenemos un software que es nuestro cerebro, que es el Windows con el que todos venimos, y el disco duro, la información relacional de nuestra vida y de nuestros antepasados está guardada acá, en cada uno de los dientes. No se preocupen si pierden un diente porque hay una nube, ¿vieron que ahora está todo guardado en la nube? Bueno, y tenemos un método de cómo llegar a esa nube y traer de vuelta la información. Así que si perdieron dientes, no se preocupen. ¿Tá? Pero entonces sabemos que dentro de los dientes se inscriben en estos cristales a través de las vibraciones, de lo que hablamos, a través de la circulación sanguínea. Entonces van a pasar cosas cuando nos hacen un tratamiento de conducto y ya no corre sangre dentro del diente, van a pasar cosas. Y, por supuesto, a través del electromagnetismo, que es la más potente que nos llega a cada pieza a través de los meridianos de acupuntura. ¿Se entiende? O sea que tenemos 3 formas de grabar información en un diente. Entonces, nosotros sabemos que los dientes se desarrollan de acuerdo al ego. Recuerden, ego del griego máscara. Lo que le ofrecemos al mundo no es lo que somos, pero es lo que decimos que somos. El cual está al servicio de la supervivencia. Nosotros no podemos luchar contra el ego porque siempre vamos a perder. Al ego no se le gana. Si estás vivo tenés un ego. El tema es que el ego no sea el único que tenga el control, que podamos compartir, que nuestro ser interior pueda compartir el control con lo que es el ego, porque el ego lo único que quiere es la supervivencia biológica. Por lo tanto, va a expresar en nuestro cuerpo síntomas, adaptaciones, enfermedades, porque piensa que nos está salvando la vida, desde el punto de vista simbólico que es el idioma que habla el ego, el idioma que habla el inconsciente. Por lo tanto, el cerebro inconsciente del ego memoriza los sufrimientos que atentan contra la supervivencia del ser humano con el fin de defendernos y sobrevivir. El cerebro nos aleja entonces del sufrimiento, ¿verdad? Y va a generar adaptaciones para alejarnos del sufrimiento. Por eso, inclusive esto va con los gustos de cada uno. Hay gente que ni loco se toma un avión y nunca tuvo ningún problema con un avión, pero ni loco. O no hago esto, o no como aquello. Hay un montón de cosas en gustos, en actitudes, y mismo que lo vemos en la biología de la persona, que nos dicen cuáles fueron los sufrimientos que pasamos nosotros y nuestros ancestros. Los dientes nos transmiten ese sufrimiento y también el sufrimiento transgeneracional para que nos alejemos de estas experiencias. Si nosotros estamos alejados de aquello que nos hace sufrir, de aquello que atenta con nuestra vida, vamos a estar seguros. Y ese es el trabajo del ego, alejarnos de eso. Entonces, olvídense de que tenemos libre albedrío. Nosotros seguimos patrones para estar vivos. Y dentro de eso nos dejan elegir algo, pero elegí de esta góndola, no elijas del resto. ¿Sí? Eso es lo que nos dice nuestro ego. Entonces nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los ciclos biológicos y del espíritu? Todo en la vida tiene que ver con ciclos. Y nosotros sabemos que tenemos ciclos del espíritu que están unidos, por ejemplo, a la cronología de aparición de ciertas piezas dentales y que tienen que ver con cómo se desarrolla, por ejemplo, nuestra dentadura, que es exactamente el reflejo de nuestra vida relacional. Exactamente el reflejo de la vida relacional. Y esto es un breve resumen de lo que llamamos los ciclos del espíritu. Nosotros sabemos que a los 0 años comienza la vida, cuando nacemos. Y en algunas culturas sabemos que, por ejemplo, al 8º día de haber nacido, por ejemplo, se hace la circuncisión. ¿Por qué al 8º día y no al 7º o al 9º?
Debido es que exactamente al 8º día después de haber nacido se da el primer gran influjo de hormonas sexuales en nuestra sangre. Las hormonas sexuales son el motor de nuestra vida, la energía. No solo sirven para el sexo, las hormonas sexuales son los que dinamizan nuestra vida, lo que después vamos a ver lo que es la diferencia entre potencia y poder. Y está dinamizado biológicamente a través de las hormonas sexuales. Al 8º día de nacer se da el primer influjo gigantesco de hormonas sexuales. Y en algunas tradiciones lo que se hace es, se genera la circuncisión, que tiene la simbología de que estábamos protegidos por ese árbol y ahora estamos libres, se saca lo que está alrededor y estamos libres para ir hacia el mundo. Es solo una simbología, ¿verdad? Entonces sabemos que a los 3 años, que es cuando ya aparecieron todos los dientitos de leche, todos los dientitos caducos, es lo que nosotros llamamos en decodificación dental autonomía de conciencia. Es cuando el niño deja de decir, el nene quiere jugo, y empieza a decir, yo quiero jugo. Se deja de referir a él mismo en una tercera persona y empieza a usar el yo. Es la autonomía de conciencia. Me di cuenta que existo. A los 6 años viene el segundo gigantesco influjo de hormonas sexuales y coincide con la erupción del primer molar definitivo. Y no se cae ningún dientito de leche, nace por detrás de los dientitos de leche. Y ahí es la autonomía biológica, es cuando nos dividen en la escuela entre varoncitos y nenas. Ahí es cuando tenemos conciencia de cuál es nuestro género. Es en esta etapa en la cual nosotros podemos encontrar algún conflicto de identificación de género, por ejemplo. Imagínense todas las cosas que podemos decodificar cuando hay alteraciones en lo que es la secuencia eruptiva, en lo que es la secuencia de cómo nacen los dientitos. Y lo que significa. Y por qué un niño, a él no le salieron los dientes 2 años después que el resto. ¿Por qué? ¿Por qué era peligroso para el inconsciente que no nacieran ciertos dientitos? ¿Se entiende? Yo tengo agenesias en algunos dientes, significa jamás se me formaron. ¿Por qué mi inconsciente generó eso? Después les voy a contar, en el curso les cuento, y era un tema de vida o muerte. Cuando yo decodifiqué por qué tenía mis agenesias, entendí. Y es un tremendo regalo que me dio mi árbol genealógico, que me dio mi padre, para ser más preciso. Así que nosotros sabemos que tenemos esa autonomía biológica a los 6 años, que es cuando nace el primer molar definitivo. Después empieza la etapa de intercambio. Se empiezan a caer algunos dientitos de leche, empiezan a venir dientitos definitivos, ¿verdad? Hasta que a los 12 años terminó toda la etapa de intercambio, ya no queda ningún dientito de leche, y erupciona el segundo molar definitivo. Eso es lo que llamamos autonomía de pensamiento, que empieza a los 12 años, que es cuando empieza, o casualidad, la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia es un periodo tan complicado? Porque la adolescencia es cuando el niño dice, yo pienso distinto a papá y a mamá. Yo tengo mi propio pensamiento, yo tengo mi autonomía de pensamiento. Entonces, ahí le tengo que decir al mundo que yo pienso distinto. Por eso es que yo tengo que ser rebelde. Por eso el adolescente tiene que ser de rebelde. Y si nosotros matamos esa rebeldía, nosotros estamos creando un esclavo, no un ser humano como tiene que ser. Por eso es que la adolescencia se adolece, pero nuestro trabajo como padres o como adultos es acompañar ese proceso, dentro de ciertos límites, por supuesto, ¿no? Tampoco dejar hacer todo lo que uno quiera, pero el tema es poder acompañar ese periodo, porque sabemos que en esos años complicados esa persona le va a decir al mundo cómo es que piensa. Entonces tiene que probar, tiene que salir y es fundamental para esa persona decir que no y estar en contra. ¿Se entiende? Cuando llega a los 18 años es cuando surge, empieza a ser la fecha en la cual debería surgir el tercer molar, la muela de juicio. Y es lo que llamamos nosotros autonomía de elección. Estuvimos 6 años pensando cómo era que yo pensaba, y ahora sí, yo sé cómo pienso, entonces puedo elegir.
Por eso a los 18 años no dejan votar, que es cuando debería surgir el tercer molar. Por eso es que tenemos juicio a los 18 años. Por eso la muela de juicio. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? Ah, nunca me salió la muela de juicio. Y tenemos decodificado todas las posiciones, por qué no están, por qué están, nunca salieron, por qué si están acostadas para adelante, para atrás, para un costado, para el otro. Y lo vemos en la plaquita, y no necesitas ser dentista para eso, ya la ves que está acostadita, está durmiendo, vas a ver qué significa cada una de las posiciones. Y es increíble las cosas y los secretos, sobre todo en los terceros molares, vamos a ver secretos de toda índole guardados. Seguimos para adelante, y acá, entre los 18 y los 24 años, es cuando unimos, cuando la persona une lo que es su dimensión celeste y su dimensión terrestre, es lo que llamamos la realización del alma, y a los 24 años es la autonomía del ser, la autonomía de quienes somos. A los 24 años es que yo le digo al mundo, soy dentista, soy lo que sea, me dedico a tal cosa, hago esto. A los 24 años, bueno, estoy avanzado en esto que es lo que quiero ser. A los 24 años es cuando yo debería decir en condiciones normales, ¿qué hago en este mundo? ¿A qué vine? Esto es lo ideal, ¿eh? Esto rara vez se da. Y a los 36 años, entonces a los 24 años, que es el doble de 12, ¿entendés? El 12 es la autonomía de pensamiento, y acá le estoy diciendo al mundo quién soy. Por eso es el doble de 12. Al doble de 18, que tenías autonomía de elección, es cuando termina el primer ciclo. El ciclo que decimos en psicogenealogía, que es el ciclo que le dedicaste a tu árbol materno y paterno. A partir de los 36 empieza el ciclo que te dedicas a vos. Por eso en muchas escuelas esotéricas no entras hasta los 36 años. Y les digo yo que estudio filosofía hace tiempo y es así el tema, ¿eh? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es solo una rápida apreciación de esto, ¿no? Pero es solo para que vean todo lo que hay guardado a través solo de una secuencia de aparición de dientes en una boca. Entonces nosotros sabemos que podemos dividir la boca de la persona en 4 cuadrantes. Arriba a la derecha, y siempre lo miramos como están mirando el paciente, como están mirando la foto, como me están mirando a mí. Arriba a mi derecha, no a la derecha de ustedes. Siempre se habla del paciente, o sea, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Son 4 cuadrantes. La línea media divide y después arriba o abajo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que en la arriba, lo que es el cuadrante superior derecho, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el clan. Nosotros tenemos como estándar, cuando hablamos de clan, estamos hablando del árbol genealógico paterno, exclusivamente del árbol genealógico paterno, porque eso es lo que es clan, con los que nosotros salimos a modificar el mundo, es nuestra actividad, nuestra forma de manejar el mundo masculina, que es ir a modificar el mundo. Nuestra forma femenina es adaptarnos al mundo. Valen exactamente lo mismo y tienen la misma potencia. En el segundo cuadrante tenemos lo que es familia. Cuando hablamos de familia, hablamos del árbol genealógico materno y está a mi izquierda arriba. Y todos los conflictos que le tengan que ver, y cada uno de los dientes habla de cada uno de los pasos de relación con ese árbol y lo que eso me dio para adaptarme a mi vida. Y cosas actuales, por supuesto, ¿verdad? Cuando hablamos del tercer cuadrante, que es el inferior izquierdo, estamos hablando de abajo es donde residimos nosotros. Estamos hablando de mis dinámicas femeninas, la energía centrípeta, el hogar, la pareja, cómo yo me adapto al mundo. Yo no modifico el mundo acá, acá yo me adapto a las cosas que me llegan. Y por supuesto, como se imaginarán, del lado derecho abajo es la dinámica masculina, atrapar, ir a por algo, ¿verdad? Eso es modificar el mundo. Y es la energía centrífuga, es por ejemplo lo que expresamos la profesión, lo que hacemos en el mundo, el ir a cazar. Para el cerebro es exactamente lo mismo, usamos el mismo software que hace 5000 años. Antes íbamos a cazar el mamut en la sabana, ahora vamos a trabajar. Antes nos
perseguía el diente tigre de sable para comernos, ahora nos persigue la UTE con la cuenta que le paguemos, OCE, la DGI. Siempre hay algo que nos está persiguiendo. O sea, nosotros somos cazadores y somos presa. Centrípeta y centrífuga. ¿Dudas con respecto a esto? Esto es muy básico, esto es lo grande. ¿Dudas con respecto a esto? Entonces, recordar que para decodificar dientes no solo debemos tener en cuenta la significación primaria de la pieza motivo de consulta, sino también la dinámica emocional asociada al conflicto en cuestión. Porque no es, ¿qué significa este diente? Van a ver, si llegan a hacer el curso, es que si alguien les pregunta ¿qué significa este diente? Lo único que van a decir es, ¿tenés tiempo? Nos tomamos un café y hablamos. Porque no es, significa padre, madre. No, eso no existe. Somos un poco más complicados. Bastante más complicados. Porque cada cosa está conectada con muchas otras. Tenemos una dinámica y es apasionante entender cómo se desarrollan nuestras dinámicas relacionales y por qué a veces un problema con la calidez y el amor y la dulzura que me tendría que haber dado mi madre, que ahí la llamamos de mamá, porque madre es la del cerebro y mamá es la del corazón, se va a reflejar en cómo yo viví mis parejas, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver mi Santa Madre con las parejas? Bueno, todo que ver tiene, absolutamente todo. Y recordar que no importa si sos adoptado y no conoces a tus padres, o si tus padres faltaron desde una temprana edad, si tú estás vivo, tenés una función padre y una función madre, porque ahí vamos cambiando de simbologías. Y todo depende también de la edad. Así que eso siempre está presente. ¿Sigo adelante? ¿Alguna duda? Perdona, cuando tú decías a mamá, al varón y papá a la mujer o no, lo que acabas de decir ahora, sí. De que tiene que ver los dientes de la parte de madre, mamá. Claro, una cosa es decir madre y otra... Relaciones. Sí. Pero a mamá porque sos varón. No. Todo el mundo. Yo digo mamá, yo digo papá, igual que mi hermana dice mamá y papá. Es lo mismo, no importa. Cuando yo digo mamá, estoy hablando la del corazón. Cuando digo madre, es la de la cabeza. Pero que dijiste que en los conflictos, cómo viví yo la emocionalidad con mamá, exacto. Va a reflejar en mis relaciones. En tus relaciones de pareja. En cómo vivís la pareja. Y tiene una sincronía exacta. Perdón. Exacta, sí. Sí, es lo mismo para la mujer y para el hombre. Ah, sí, ¿esa era la pregunta? Claro. Quizás no entendí tu pregunta. Sí, es lo mismo, porque vamos a ver que... Sí, vamos a ver que el género acá importa nada. Sí importa porque nosotros estamos acostumbrados, como vivimos en un mundo machista, estamos acostumbrados a decir que la dinámica masculina es la que vale, el ir a buscar. Pero recibir no vale, sentarse a recibir no vale. No, vale exactamente lo mismo, la dinámica masculina y la dinámica femenina. En el módulo 4 nos enteramos el porqué biológico y evolutivo del machismo. Porque el ser humano es un bicho matriarcal, no es patriarcal. Y vamos a entender por qué el ser humano es un bicho matriarcal y por qué hubo que desarrollar el machismo. Y ese conflicto está metido hasta en la última de nuestras células. Lamento, caballeros, los que están, pero es así. Entonces, nosotros sabemos que la decodificación, pero no importa el sexo, porque todos tenemos mitad de dinámica masculina y mitad de dinámica femenina. El género que tengamos no tiene nada que ver con nuestras dinámicas. Son cosas muy distintas. La decodificación dental consiste en la lectura de las informaciones que tienen los dientes con la intención de permitir al paciente cambiar la percepción a través de la toma de conciencia de un conflicto relacional
basado fundamentalmente en sus creencias y memorias. De repente no es lo mismo, el mismo conflicto para alguien que pertenece a un tipo de religión o de lo que sea, o de familia, que para otra persona eso no es un conflicto. O sea que tiene mucho que ver también en qué creencias, en qué memorias nosotros tengamos metidas y cómo hayamos sido criados. Sabemos que es un camino hacia la comprensión de la enfermedad basada en el sentido biológico de los síntomas. No es que mi cerebro me quiere matar, no, es exactamente lo contrario, mi cerebro me quiere salvar la vida. Y tiene, vamos a ver, solo como ejemplo para ver cuando vemos las posiciones de los dientes, el valor que tiene cada diente y su significación y su dinámica. ¿Qué significa? Si este es un diente, si este, por ejemplo, es un central, es una paleta, y yo soy el diente de al lado, ¿qué significa que yo soy el diente de al lado? ¿Qué significa que yo me ponga acá? Y a veces me esconda detrás de este. ¿O qué significa que yo esté por delante de este? ¿A qué estoy adaptado? ¿Y qué pasa si a la fuerza me hacen poner acá? Ya no soy quien debería. ¿Se entiende? Porque tenemos que entender la simbología de lo que estamos aplicando. Entonces, el lenguaje secreto de los dientes permite descubrir aspectos de nuestra vida interior a través de su mal posicionamiento, caries y ausencias, y nos revela el sufrimiento del inconsciente, porque si fuera consciente no estaría expresado en los dientes. El inconsciente dice, hay tanta energía acá, hay tanta energía, que yo, por ejemplo, necesito sacar el esmalte ese, necesito crear la caries. La caries es, por ejemplo, para que dos dientes que están pegados y está habiendo un conflicto tan grande entre los valores de esos dos dientes, yo creo una caries y ya no se tocan. Para eso saco material. O si justo contra el que mastica, le saco material de arriba y ya cuando cierra no se tocan. Porque necesito alejarme de eso, simbólicamente. Y vamos a entender por qué. La caries es una solución de supervivencia, es una solución relacional. Estoy en estrés si estoy en relación un diente con otro diente. Es fascinante. Es la forma de entender, comprender y amar todas las memorias transgeneracionales. Sabemos que no nos mandaron esto para martirizarnos, sino que en realidad nos están haciendo un regalo. A mí, mi padre me regaló, para que sobreviva, una hermosísima agenesia en un lateral. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no podía morir. Después le voy a contar, en el curso le voy a contar cuál fue el conflicto que hizo que en una sola generación, y se ve siempre, se genere una información genética que se genera biológicamente. Si les gusta hablar de biología, se encontró esto en el año 2011, pueden ver el artículo en la revista Nature, de abril creo del año 2011, en el cual se encontró la relación entre las histonas y el ADN. ¿Saben lo que son las histonas? Las histonas, histonas, con H. Las histonas, es un grupo de 4 moléculas alrededor de la cual se enrolla la doble hélice del ADN, lo que es los genes, ¿verdad? Estas histonas, que son una parte constitutiva alrededor de donde está el ADN, estas histonas se descubrió que tienen estas proteínas, estas moléculas de proteínas. Y se descubrió, y para eso hubo que hacer un estudio bastante largo que se hizo en el pueblo más al norte del mundo, en Noruega, un pueblo que está aislado del resto del mundo 11 meses y medio al año casi. Y entonces es un pueblo que no ha sido contaminado con sangre de otros lugares y nunca iban a ningún lado. Entonces en el cementerio se pudieron tomar muestras de ADN y se sabía, la historia estaba muy bien escrita, la historia de ese pueblo. Entonces se pudo determinar cómo cambiaban las histonas cuando había habido un periodo de guerra, un periodo de hambruna, un periodo de enfermedad. Entonces se determinó que cuando hay una información emocional, si nosotros hacemos una gráfica en lo que es la emoción, cada persona tiene cierta adaptación a un estrés. Cuando hay un estrés que sube
por encima de tu nivel de adaptación, genera un cambio de polaridad de las histonas. Cuando la histona cambia, hace que la parte del ADN que pasa sobre ella se exprese. Estaba cerrada la histona abre esa parte del ADN. Esa parte del ADN puede ser, por ejemplo, Alzheimer. Esa parte del ADN, por ejemplo, puede ser cierto tipo de cáncer o cierto tipo de síntoma, no importa. Y se abren y se cierran solo y exclusivamente por influjos emocionales. Por eso ahora todos los estudios en epigenética y genética están estudiando drogas que puedan dar la orden de abrir o cerrar ciertas histonas determinadas, porque si nosotros sabemos cómo abrir y cerrar ciertas histonas, podemos decirle al ADN qué expresar y qué no expresar. Puede ser lindo o puede ser manipular demasiado la naturaleza. Entonces nosotros sabemos que se descubrió, año 2011, que sí, es verdad, la emoción genera cambios genéticos en una sola generación. Se hizo el experimento con las lombrices, que son muy fáciles de estudiar, y los genes de las lombrices son muy grandes y muy sencillos de estudiar. Entonces se pusieron 2 peceras, en las cuales una se las dejó con la tierra divina, y a las otras se le ponía una luz, y cuando se le ponía la luz se le daba un choque eléctrico a la tierra. Y ellas salían, y les duele. Se les hizo eso durante muchos días. Entonces se las reprodujo, y entonces a las que estaban en la pecera normal, con tierra, a las hijitas de la primera generación, se les prendía la luz y no hacían nada. Pero a las de la otra, se prendía la luz, pero no se daba electricidad y solitas salían. Habían generado un cambio reaccional transmitido genéticamente en una sola generación. Nosotros somos mucho más difíciles de estudiar que las lombrices, pero en eso estamos. Hay unos estudios fascinantes hoy en día con respecto a esto. Entonces nosotros sabemos que sí tenemos cambios mediados por el estrés que vivimos relacional, que es el medio ambiente fundamental para el ser humano. Así que bueno, acelerando un poco para que no se me aburran, sabemos que, por ejemplo, tenemos raíces en cada diente, que nosotros los vamos a ver en una radiografía, que es muy sencillo, y sabemos que no es lo mismo que las raíces estén derechitas o que estén torcidas para un lado o para el otro, que un diente esté torcido para un lado o para el otro, ¿verdad? Es extremadamente distinto que pase con una raíz torcida o una raíz derecha. Sabemos que nos indican vivencias y sucesos vividos por nuestros ancestros con gran carga emocional. Sabemos que no es vivido. Si tenés una forma distinta, una raíz, no es un conflicto tuyo, eso es un conflicto de los ancestros, porque ya te viene de fábrica, te viene en el ADN. Con gran carga emocional, dicha información estructura nuestra identidad sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás, que es una mentira. Porque lo que nosotros pensamos que somos, no somos en realidad. Es lo que decimos que somos y pensamos que somos. Vamos a ver en el nivel 2, que es el nivel de las enfermedades periodontales, lo que es las encías y todo lo que nos puede pasar, desde una pequeña llaguita, un sapito, hasta enfermedad de encías, sarro, cualquier cosa de esas. Vamos a ver que son problemas profundamente identitarios. ¿Por qué está nuestra identidad envuelta en los problemas paradenciales? Es impresionante. La anatomía de las raíces se estructuran en programas de capacidad de adaptación con las relaciones humanas. Dichos programas son de supervivencia, no de enfermedad. Así que recordar, no es para martirizarnos, estamos sobreviviendo. Estos nos han sido transmitidos a través del ADN para adaptarnos a una situación particular de vida, como ya vimos. Así que es muy diferente si nosotros vemos estos dientes que se esconden atrás que estos. Esto es una radiografía panorámica, que es muy sencilla de ver, porque vemos la forma de las raíces en una radiografía panorámica. Y la podés pedir o enviar sin ser dentista, ni siquiera conocer un dentista. ¿Está? Y son bastante baratas. Algo como 500 y poco de pesos.
Entonces vamos a ver una breve reseña de lo que son las patologías más comunes. ¿Les parece? Así no lo hacemos largo. Entonces hoy dijimos, las caries, que es la destrucción o el reblandecimiento del esmalte y o la dentina, que es la parte interna del diente. El esmalte es lo blanco que vemos de afuera y lo más amarillito que está dentro le llamamos la dentina, es la capa que está por debajo del esmalte. Es causada por la presencia de ácidos producidos por bacterias en zonas donde se dio una despolarización de la estructura cristalina. O sea que agregamos a lo que los dentistas decimos, tiene que haber una despolarización, tiene que haber un conflicto emocional. Indican conflictos inconscientes no resueltos. Por lo tanto, las caries son considerados como conflictos activos que está viviendo nuestra estructura mental en un estado real o simbólico. Lo está viviendo la persona, lo estoy viviendo yo en este momento de mi vida. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando nos restauran una caries y nos ponen un metal, y hay distintos tipos de metales, ¿qué es lo que pasa? Porque un metal interfiere con la comunicación electromagnética. ¿Qué pasa cuando tenemos un metal? Cuando tenemos o una amalgama, o una incrustación de un metal o de otro, pasan cosas distintas. Por eso es tan importante saber si soy un dentista o no soy un dentista, pero ¿qué te pusieron? Muy común es la amalgama, y la amalgama te va a generar lo que llamamos un loop emocional. Un loop emocional es que de ahí no salgo. Siempre me tropiezo con la misma piedra en este aspecto de mi vida. Che, no conozco, siempre me cruzo con los mismos tipos de mujer, no puede ser que sean todas iguales. No, no son todas iguales. Vos te las buscas. La resina no provoca eso. Hay muchos materiales. Por eso es que nosotros hacemos, cuando vemos ciertas amalgamas, decimos, bueno, es bueno cambiarlas. No es absolutamente necesario, porque en realidad es un símbolo la amalgama. Si vos la sacás, permitís acceder al conflicto más rápido, pero siempre recordar que lo más potente que tenemos es nuestro mental. Nuestra conciencia es una aplanadora y puede pasar por encima de un metal, de una prótesis o de no tener la pieza. No importa, podés decodificar igual. Ayuda a sacarlo. Es mucho más sano y es mucho más rápido y comprendés mucho mejor. Pero muchas veces no existe ni la posibilidad porque ya aparece el diente. Una pregunta. Sí. Cuando vos en la calle y te la arreglan, si vos no resolviste el conflicto, Sí. ¿ese conflicto se vuelve a manifestar en el mismo diente Sí. de nuevo o puede aparecer Sí. en otro diente? Sí, pero si te pusieron, por ejemplo, amalgama, es como el oso polar. No tiene idea que existe el trópico. No lo conoce. Es inconsciente, conflicto activo inconsciente, como dice ahí. O sea, no lo va a resolver. Vivís en el pueblo feliz de la vida. No sabés que hay un trópico que está buenísimo. No resolviste tu conflicto con el frío. Ni siquiera sabés que existe el calor. Que el calor y el frío son solo dos polaridades del mismo conflicto, que es el conflicto con la temperatura. Cada conflicto tiene las dos polaridades. No, yo no soy nada envidioso. Yo el conflicto de la envidia lo puedo hacer demostrándole al mundo que soy cero envidioso o siendo muy envidioso. Es el mismo conflicto. Es el mismo conflicto en sus dos polaridades. Por eso vamos a ver cómo se expresan, incluso a nivel biológico, las dos polaridades de cada uno de los conflictos, de cada uno de los escalones del desarrollo del espíritu humano, que son 32 los escalones. Y vas a ver que en los 32 escalones de tus 32 dientes vas a pasar absolutamente por todos los matices de tu vida relacional. No te perdés ninguno. Y todos tenemos los 32 escalones y todos tenemos algún conflicto con cada uno de los escalones. Por eso estamos acá. Pero una fractura no es lo mismo que una caries. Una fractura es, me golpeé, ley de sincronía. ¿Por qué te golpeaste justito ese diente y no otro? ¿Por qué pasó esto? Bueno, la fractura, en realidad, nos indica solución del conflicto que ha estado viviendo. ¿Se acuerdan que la fractura en un hueso era el fin de un conflicto? No significa que un conflicto se solucionó. Si mi conflicto es ir de acá a Punta del Este,
Estoy en el conflicto cuando no voy a Punta del Este. Cuando prendo el auto para ir a Punta del Este, ahí se fractura. No significa que llegué a Punta del Este. Significa que puse el rumbo hacia eso. Dependiendo de qué parte del diente, tipo de diente, cuadrante y arcada en que se encuentre, corresponderá a un tipo de conflicto diferente relacionado con su experiencia actual, transgeneracional y su relación consigo mismo, que es una relación también. Entonces, por supuesto que les doy el manual de las 197 posibles caries y qué es lo que está viviendo la persona en ese día y todas las posibles fracturas de cada uno de los ángulos de todos los dientes. Sí. La arcada es arcada superior o arcada inferior, mandíbula o maxilar. Eso en términos odontológicos debería cambiarlo porque esto no es solo para dentistas. Gracias por preguntar. ¿Se entendió? ¿Dudas? Bueno, entonces, por ejemplo, sabemos que los dientes no son solo los dientes, sino también las cosas que están alrededor de los dientes. Podemos tener encías, gingivitis, todo lo que diga termine con itis significa inflamación, inflamación de la encía. Entonces sabemos que en las encías es la porción de la mucosa que recubre la base de los dientes. A la colega le pido disculpas porque es una manera más coloquial porque no importa la parte científica, lo que importa es la parte psicológica de esto. Por eso es que no hablamos con términos demasiado difíciles, para que esto sea para todos. Al pertenecer al ectodermo, sus conflictos suelen estar relacionados con cómo nos relacionamos con los demás, por conflictos de separación e identidad, y reacciona a las señales que el mundo nos da, generalmente señales simbólicas. Che, ¿qué pasa que ya no me llaman más? ¿O qué pasa de que esto no está sucediendo? ¿O que ahora sucede mucho esto? Esas señales simbólicas que nosotros le atribuimos un montón de significados, y es la base, por ejemplo, de muchas supersticiones, son las señales simbólicas del mundo. Y muchas veces nos escondemos de alguna de las señales simbólicas del mundo. Y les vamos a desgranar exactamente cada una de esas señales a qué están apuntadas y cómo las vivimos y cómo se reflejan en nuestras encías. La persona a la que le duelen las encías suele tener miedo de poner en práctica una decisión ya tomada en su interior, temiendo los resultados o consecuencias. ¿Y che? ¿Te separaste? No. ¿Pero no me dijiste el año pasado que ya habías tomado la decisión? Sí. ¿Y? No me animo. Pero la decisión ya está tomada. Vamos a ver cómo esas cosas pasan siempre cuando hay enfermedades de encías. ¿Y qué tipo de enfermedad de encías? ¿Sí? Cuando sangran, por ejemplo. Cuando hay una itis, cuando hay una gingivitis, es que acá toda la circulación de la zona esa vos las tocas y sangran de nada, inclusive el cepillado muchas veces. Y a veces siempre es la misma zona. Y a veces siempre es la misma zona. Inclusive nosotros tenemos decodificadas las papilas dentales. ¿Qué es una papila dental? Una papila dental es este pedacito de carne triangular que está entre cada diente. Y cada una de esas papilas tiene un valor simbólico específico que se ve, por ejemplo, y lo uso, en el éxodo del pueblo judío, que es solamente una historia simbólica, podés creer en ella o no, y está bien las dos cosas, pero si la tomamos simbólicamente, nosotros podemos entender qué es lo que pasa en cada una de los avatares que sucedieron. Y está en cada una de esas pequeñas pedacitos de encía que se llaman papilas. Conflictos internos que no quiero afrontar. Por supuesto, palabras no dichas, el verbo que no salió, lo que no me animé a crear. Periodontitis ya es cuando no solo la encía está inflamada, sino que ya hay sarro y la encía se inflamó tanto que ya estamos perdiendo hueso. ¿Ven que el hueso baja su nivel? ¿Vieron esos dientes que se estiran, que parece que se remanga la encía? Es porque el hueso que había abajo se ha ido retirando. Es lo que llamamos periodontitis. Antes se le decía la piorrea. ¿Sí? Entonces nosotros... Sí.
Es lo mismo, piorrea y periodontitis es lo mismo. Ya no se le dice más. Hoy en día le llamamos enfermedad periodontal. Afecta directamente al periodonto, periodonto. El odonto es el órgano dental y peri es lo que está alrededor. Afecta directamente al periodonto, con lo que conlleva una pérdida de sujeción de hueso que soporta el diente. Expresa que el ego está en un camino de fracaso constante. Siente que ha de ser otra persona para encontrar su equilibrio y su supervivencia. Siempre me va mal en este tema, siempre fracaso en esto. No hay manera de que yo pueda triunfar. Debería ser otra persona. Por lo tanto, conflicto de identidad. Recuerden, conflictos de identidad están expresados en todo lo que está alrededor de los dientes. Es una infradesvalorización de sí mismo con el mundo en el que vive. ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué pregunta? Nosotros, en el módulo 4, respondemos esa gigantesca pregunta. ¿Quién soy? El módulo 4 es un módulo vivencial. Es un módulo en que nos vamos 4 días a las sierras a sentir esto, no solo hablar de esto, a ver que esto es verdad. Y créanme que es impresionante. Si no, que les cuente Elizabeth que hizo el 4 en... ¿Cuándo fue? ¿Marzo? Abril. Tenemos bruxismo y apretamiento, ¿verdad? Bruxismo, recuerden que es apretar y raspar los dientes, y el apretamiento es solo cerrar la boca y apretarlos, ¿verdad? Nosotros cuando vemos bruxismo ya vemos que los dientes se han desgastado. Y también vamos a ver como heridas en los bordes de los cuellos, que es que se salta el esmalte debido a la fricción que se genera. No es que ahí hay fricción, sino que como el diente se tuerce un poquito cuando apretamos tanto, se salta el esmalte. Se llama abfracción ese fenómeno. El bruxismo, recuerden que es el desgaste del esmalte por constante fricción entre dientes. Es un conflicto de mucho ruido mental, por lo tanto no expreso lo que siento. Es un conflicto sumamente espiritual el del bruxismo. Por eso lo vemos en el módulo 3, porque tenemos que entender muchísimas cosas antes para entender por qué bruxo. Y si todavía no lo entienden, usen esas plaquitas que hacemos los dentistas para tener tiempo para llegar a entender. Porque esto es solamente, esto complementa una práctica dental. No es que, voy a hacer esto y no me voy a atender, no. Si vos te estás muriendo de un ataque al corazón, no puedes decir, me voy a decodificar. No, anda a un médico que te salve la vida y que te dé tiempo. Esto es lo mismo, pero es un camino de autoconocimiento impresionante. El apretamiento es cuando se presionan los dientes con la boca cerrada. Son memorias de secretos familiares no contados sobre muertes, incestos, etc. Las aftas, también comúnmente llamadas llagas, son microinfartos localizados en la mucosa bucal, que son de origen mesodérmico, comenzando en la submucosa, que es de origen endodérmico, siendo esta una prolongación del tejido intestinal, que están enlazadas con necesidades vitales o de supervivencia, ¿verdad? Proceden de conflictos gregarios, o sea, de grupo, de pertenencia al grupo. Entonces la ubicación exacta nos dice lo que estás viviendo. Aparte, la llaga te aparece no más allá de 12 horas de que te pasó el conflicto. O sea que si se te formó una llaguita, sabes exactamente el momento temporario en el que viviste ese conflicto. Y es extremadamente inconsciente. Entonces, en las mejillas a la derecha son conflictos, por supuesto, con el clan. A la izquierda son con la familia. Recuerden, clan, familia paterna, familia materna. Sobre la lengua no quiero decir mi verdad, mejillas y lengua no puedo decir mi verdad, y siempre en una tonalidad de sumisión. Hay un dominador por el cual no me puedo expresar. Siempre en una tonalidad de que en ese momentito, en eso, me sometí. Agenesias, que es cuando congénitamente no se formó un diente, ni siquiera está, no es que quedó atrapado el diente dentro del hueso, no está, no se formó. Nos dicen que son dientes que el cuerpo no fabrica, es decir, que no se formaron en estado embrionario. Dientes temporarios o de leche representa que el niño no quiere crecer. Suelen corresponder a memorias de permanecer unido a mamá o todo lo contrario, sin conseguirlo.
en dientes definitivos ocultan un conflicto emocional grave que se formó durante la gestación. Estos dientes suelen formarse de los 3 a los 6 meses de gestación, que es cuando se empiezan a aparecer en el embrión los gérmenes de los dientes. Cuando hay agenesia de terceros molares, son represión de no poder ser uno mismo con respecto a sus generaciones anteriores, ancestros. Y vamos a ver, por eso es que ahí están sobre todo los secretos de familia, en los terceros molares. Por eso es que se suelen sacar. Los secretos son incómodos. Cuando... Sí. Sí. También tienen una significación específica, están decodificados y se dice. Sí, tenemos dientes supernumerarios, son dientes extra. Eso significa dientes que no deberían existir, y tenemos lo que se llama mesiodens, que es un diente acá, dientes supernumerarios atrás, a los costados hay varios, están todos decodificados y todos significan algo que era importante para tu supervivencia, que de esos tuvieras 2. ¿En el curso también tratan del labio leporino? Sí, en el módulo 2 hablamos de todos los tipos de labio leporino, todo lo que pasa cuando hay eso, el paladar fisurado, Y cuando tienen todo. supernumerarios, todos los dientes que tienen, parece que son... Conocí un chico que tenía así, Yo no conozco eso. Yo me quedé helada porque tenía 2 dientes. Pues una cosa es supernumerarios y otra cosa es lo que llamamos coexistencia, que es que sale el permanente y no se cayó el de leche. Están los 2 siempre. Ese es un fenómeno que se llama coexistencia y que por supuesto también está decodificado. Pero que haya supernumerario en todos los dientes, no sabía que existía. No tengo eso. Fíjate, asegúrate de que eso sea supernumerario. Para mí que lo que viste fue una coexistencia. Que eso sí es habitual. Sí, y no, esa parte no se suelta. 5 años. Sí. Hay coexistencias de todo tipo. Entonces, saber que en la ortodoncia, en casos de tratamientos de ortodoncias, están relacionados con conflictos de valor e identidad, puesto que los dientes son su soporte, el soporte del valor y de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar de mí? Quiero ser otra persona, ¿y qué quiero hacer? No quiero que me los pongas más para acá. ¿Por qué? Vas a ver que quiero tenerlo así. ¿Qué significa ese? ¿Y qué significa que vaya para adelante? Es exactamente lo que tu estructura te está pidiendo. En niños, nosotros hacemos un cambio de toda la estructura mental y existencial del niño cuando hacemos ortodoncia. En adultos quiere cambiar algo de ellos, no solo estético, sino más profundo, como su estructura interna, cuerpo, mente, espíritu. Así que como para... nosotros vamos a ver, empezamos la parte del módulo 2, que es la de ortodoncia, primero que nada viendo las posiciones de los maxilares. ¿Qué significa? Que tengas la mandíbula para adelante. ¿Qué significa que la tengas bien para atrás? O que la tengas para un costado. Antes de empezar con las posiciones de los dientes. Ya solo si te cruzas con una persona que tiene la mandíbula así, ya sabes qué tipo de estructura tiene. Y cuál es su conflicto básico. ¿Decís que estaría bueno, antes que empiece la ortodoncia el niño, decodificarlo? Sí. Lo recontradigo. Lo afirmo y pongo pancartas. Pero si ya no hay tiempo, si ya están empezando... Yo los tratamientos de ortodoncia que hago, trato, porque hay gente que dice, a mí no me hables de esas pavadas. Sí, Ok, sí. no hay problema. Hay de todo y uno tiene que respetar el tiempo de cada persona. Yo no tengo, por eso te digo, vos no me tenés que creer nada. Pero hay gente que sí comparte estas cosas y bueno, entonces eso se hace lo que llamamos ortodoncia consciente. Pero la odontología debe ser una odontología consciente. Si te estoy arreglando esta pieza, o te estoy cambiando esta amalgama, sacame esta amalgama. Estamos viendo esto. Mirá que vas a experimentar 33 días después de sacar esta amalgama, por eso no se saca más de una por mes. No, ya que me diste anestesia, sacame las 3 que... No, porque entras en un sub y baja que está complicado. Entonces, mira que vas a experimentar tales y cuales cosas, lo más probable, y bueno, esas cosas suceden. ¿Sí? ¿Qué sucede en los niños cuando ya tienen la Cambiaste su estructura existencial. Bueno, sí. O sea que Pero se decodifica, no te preocupes, se decodifica.
Todo se decodifica. Si querés hacerlo, se puede decodificar. Pero ¿y el niño? El niño cambió su... Yo le cambié su estructura y yo le voy a decir decodificar Lo- y yo le voy a decir. Lo que vos estás cambiando del niño es la máscara, no estás cambiando el niño. Es lo que tenemos que entender. Los dientes son una expresión de nuestro ego, que no es quien somos, gracias a Dios. Nosotros no somos nuestro cuerpo. Nosotros no morimos con nuestro cuerpo. Por eso, una de las explicaciones es la constitución septenaria del ser humano. ¿Cuál es la parte que muere? ¿Cuál es la parte que no muere? ¿Cuál es la parte egoica, que es la máscara que mostramos? ¿Y quién en realidad sos? Por eso hay que responder la pregunta, ¿quién carancho soy? Y es la pregunta. Así que, ¿qué conseguimos aplicando la decodificación dental? Que el paciente logre atravesar el sufrimiento del ego mental para su sanación, conectando así con su verdadero ser, lo que está más allá de lo que soy, porque mi cuerpo cambia, mi cuerpo va a llegar un día que me va a abandonar. Yo soy más que esto que está acá. Entonces, que cambies la careta, si entendés que es una careta, no pasa nada. Por eso es que yo te digo, no te aflijas si perdiste el diente. Es solo parte de la careta. Pero yo pensé que era yo. Sí, bueno, está bien. Pero tranquilo que no sos vos. A eso es a lo que me refiero. Con este cambio de percepción mental conseguimos que el estrés disminuya y que la biología recupere su estado natural. Las herramientas fundamentales que vamos a utilizar son interpretación de las posiciones, patologías y anatomías dentarias a través de una ortopantomografía, la radiografía panorámica que les dije, que es muy sencilla de leer, no se preocupa. Vamos a ver los ciclos biológicos memorizados, que los que hicieron biología total saben lo que es un ciclo biológico memorizado, cosas que nos pasan en nuestra vida en intervalos específicos. Y el estudio del árbol genealógico, que es fundamental, la influencia. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Recordar que tenemos que saber que somos fruto de algo, y cuando sabemos que somos fruto de algo, podemos ver para qué fuimos hechos. Nosotros fuimos hechos con un estado mental de nuestro padre y nuestra madre, y si entendemos ese estado mental, podemos entender para dónde nuestras células nos piden ir. Cuando entendemos eso, ahí logramos algo de libre albedrío. Puedo decir, ¿sí para ahí o no? Porque ya lo entendí. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan venido hasta acá, que se hayan tomado el tiempo. ¿Dudas? Sí. Todos los días. Hay gente que viene solamente a decodificarse, una placa, me la trae unos días antes, yo la estudio y tenemos una sesión de decodificación. Y hay gente que se viene a atender consciente. Y hay gente que no es odontóloga y te podés decodificar, porque lo importante es entender el conflicto, no ser dentista. Y en la docencia yo no he dejado la facultad porque de a poquito estoy metiendo esto. Ahora estamos dando estos cursos en Estados Unidos y hay puertas que se han abierto porque hay una creencia, este es docente, debe saber. No, mentira, no es por eso. Pero hay ciertas cajitas de las cuales mucha gente se está metida que, si es docente, está. Y es por eso... Y acá en marzo del año que viene va a haber una charla en la Escuela de Graduados de Facultad de Odontología. Solo me abrió la puerta porque soy docente para docentes. Si yo no fuera docente, no me hubieran abierto las puertas. Entonces, por algo estoy ahí y ya hay algunos alumnos de odontología que han venido. Es de a poco. Lo importante es que cada uno ponga su granito. Mirá que hay muchos odontólogos, por ejemplo, a los que asistimos, les digo de esto, me dicen, sí, ya escuché. Y digo, bueno, te paso datos. No, todavía no. Lo que pasa que toda nueva idea pasa por tres periodos fundamentales. El primer periodo es la degradación. Eso es una porquería, no sirve para nada. Nosotros estamos terminando ese primer periodo, estamos entrando al segundo periodo, que es el de miedo. Dice, no,
Eso, o sea, el primero es la degradación, a ver si mato esa idea, ¿está? El desprestigio. Si no la maté con el desprestigio y con la degradación, paso a la segunda etapa, que es el del miedo, que es el de la casa de brujas. Eso es una porquería, vamos a matarlo. Estamos entrando en esa etapa. Si pasás de esa etapa, entras a la etapa de comprobación, donde la academia se abre y dice, bueno, a ver, mostrame. Estamos tratando de sobrevivir las dos primeras etapas, a ver si nos abren la puerta de la comprobación, que tenemos muchas comprobaciones, tenemos mucha documentación, muchísima. Pero esto no es solo para dentistas, es un camino de autoconocimiento. Los dientes son tan extremadamente, muchísimo específicos, que es un camino de autoconocimiento fenomenal. Y después de que te conociste y aprendiste y te metiste las manos en tu propio barro, bueno, ahí recién si querés andar a meter en la de otro. Pero primero tenés que entender por qué estás reptando en este mundo. Sí. Esto es como en otras técnicas. Sí. En otras técnicas donde ¿qué haces después cuando lo ves? Es ¿Qué un, haces con lo que ves? ¿Es simplemente ser consciente? No. Esto yo digo que es muchas veces, nosotros acabamos de aprender por qué muchas veces la decodificación falla. ¿Se acuerdan el ejemplo del auto para ir a Punta del Este? Porque la decodificación es solo prender el auto y ponerme rumbo A, pero no significa que llegué a. Cuando prendés el auto y pones rumbo A, recién ahí tenés que cambiar muchísimas cosas si querés llegar allá. Es un camino. Entonces la decodificación, por ejemplo dental, te dice, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que has venido haciendo, así es como estás adaptado al mundo, entonces, ¿querés tener algo de libre albedrío? ¿Querés ser libre en esto? ¿Querés que te deje de pasar lo mismo siempre? Bueno, ok, tenés que cambiar un montón de cosas y muchas veces hay que tener valor, porque esas cosas te van a sacar de tu área de confort y tu cuerpo se va a quejar, porque si estás en tu área de confort, en la cual no te desarrollás, por eso es que los conflictos son necesarios, vos vas a tener mucha serotonina en tu sangre y vas a tener sensación de placer. Estoy en un 5 estrellas, en un all inclusive, estoy fascinado aquí. Y si me acerco a algo que es un conflicto, que sea miedo, me van a liberar un montón de hormonas en mi cuerpo que me van a poner en estrés y me van a poner a disgusto y yo no voy a querer estar ahí. ¿Por qué? Porque me van a decir, mirá que ahí hay peligro. Pero eso es un peligro que ya pasó, es una adaptación. Entonces, si yo le digo a mi ser interior, mirá, ese tigre ya no está más, bueno, ahí sí puedo traer el dientito para acá y él se va a quedar tranquilo de la vida. Porque la persona sabe que puede tomar su decisión. Yo no creo que la decodificación falle. No, Estoy de acuerdo contigo. no es que a veces falla porque no solo es darse cuenta, sino también actuar en consecuencia. Pero si Entonces, vos decodificaste y no funcionó, gracias que llegaste a decodificar para que no fuera peor, o sea, hubiese grabado. bueno, yo trabajo en decodificación general hace tiempo y tengo muchos pacientes con cáncer de páncreas incurable, con 20 días para morirse, con casos de SIDA, comprobados con la documentación, curados, y casos que no, que se murieron. La diferencia para mí es que sí se decodifica, a veces no llegamos, o por incapacidad de uno, o porque la otra persona no se abrió, no se sabe. Pero no solo es decodificar, que es importantísimo, pero hay que actuar en consecuencia. Y ese actuar en consecuencia tiene una escalera específica. Por eso nosotros explicamos a través de muchas distintas teorías, a través de la mitología griega, a través de la Kabbalah, a través de muchas tradiciones, no importa que creas o no creas, sino que son simbologías, de cuáles son los pasos. Entonces yo no puedo llegar de 1 a 10 sin antes pasar por todos los números, no puedo saltarlos. Entonces por eso tengo que entender cuáles son los pasos del desarrollo de mi espíritu. Y por qué, ¿qué querés en tu vida? Ser feliz. Definime felicidad. ¿Y cómo llegas a eso? ¿Y qué es para vos felicidad? Y vamos a ver que la felicidad es solamente una ilusión a la cual ni siquiera es necesario llegar. ¿Se entiende? Pero no es que falle, no. Lo que estoy diciendo es que solo una etapa en lo que podemos llamar curación. Por eso Enrique Burón dice, la enfermedad no se cura, la enfermedad se comprende.
¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, sí. Desde mi ignorancia, Sí. ¿tú me puedes decir en suma cómo es que está tan específicamente comprobado que una cosita acá significa una cosa, otra cosita significa la otra? Te das cuenta en el módulo 4, cuando los tocas los dientes, y yo que nunca sentí nada, y empecé con la técnica, y de repente tocas con una intención específica y sentís ¡buc! Abajo de a través del cachete nomás, aunque no tengas el diente. ¡Wow! Y empezás a entender cosas en tu cabeza, te viene una información en forma de emoción, y es impresionante. Es altamente subjetivo, y es, como fue altamente subjetivo, llevó muchísimo tiempo, por eso es tan nueva la decodificación dental. A mí me parece que es esto, se anotó y se empezaron a ver cientos y miles de casos a ver si era así, hasta que se entendió que en todos los casos era así, eso, y cosas que se descartaron, que no eran así. Ese es el método científico. Hay una teoría y tiene un periodo de comprobación. Por eso es que yo te digo, si esto no estuviera comprobado, yo no estaría acá, porque yo soy extremadamente mental. A mí no, yo no me creo espejitos de colores. A mí me lo tenés que mostrar, y a mí me gusta entender los por qué. Y créanme que el espíritu, sí, el espíritu, que es esa parte intangible de nosotros mismos, sí existe. Y es tan parte de nuestra humanidad como la parte física. Y hay que atenderla. Sí. ¿Por qué hace la diferencia entre clan y familia? Que sé que son cosas diferentes, pero ¿por qué Porque por la rama paterna es clan y por qué la parte porque nosotros, porque familia es todo lo que a nosotros nos lleva hacia un hogar, hacia un mantenimiento de la biología. El clan es ir en busca de un sustento. Entonces, arcaicamente se iba a cazar el mamut todos los hombres de la familia paterna. Y arcaicamente las mujeres de la familia materna eran las que mantenían la vitalidad. Pero esa familia es parte del clan. Claro, pero cuando vos ves cómo tu dinámica de ir a buscar está reflejada con el árbol paterno y cómo el recibir y el mantener tu biología está relacionada a tu árbol materno, en el 100% de los casos. Por eso tenemos que diferenciarlo. Y además para una sistematización, porque si sabemos qué pasa siempre, está pasando esto, bueno, ¿en dónde busco? En una mujer del árbol de tu madre, de tal cosa, tenés que buscar esto y tenés que ver esto. Te tengo que ser específico, si no puedes estar una vida buscando. Y se ha determinado eso, justamente. Y es así, porque son cosas distintas. ¿Y qué pasa cuando nos casamos? Cuando una pareja se casa, los ravioles se van a comer a la casa de la madre de la mujer, los domingos, generalmente. Porque esa es la familia, el hombre cambia de familia y la mujer cambia de clan. Por eso antes se hacía que el novio le pidiera la mano al padre y no era tan tonto, y no era un machismo, era para que ella cambiara de clan con permiso. Por eso la firma también de fulano. Y antes se hacía de. Pero no estamos hablando de machismo o de feminismo, estamos hablando de una observación de la realidad. Y van a ver en el módulo 4 que el sartén por la mano la tiene la mujer. Pero es por eso que nosotros debemos entender esas dinámicas que tenemos todos en nuestra boca. Yo en la formación que tuve no era esa diferencia de clan, por eso Por eso, pero no lo creas, comprobalo, vas a ver lo que es. No creas nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, les agradezco muchísimo haber estado acá. Gracias. Cualquier duda, ahí está el mail. Y si no, con Eli a sus órdenes.